¿Quién puede entenderme o ponerse en mi situación? ¿Dónde está el famoso Dios que según ama al pobre? Hay alguien que puede entenderte, te conoce desde siempre, ha prometido estar contigo hasta la muerte. ¿Cómo poder aceptar eso mientras yo muero de hambre? La vida me enseñó que aquí no existe ni el Dios Padre. Aunque te hayan dejado, Él siempre se acuerda de ti. Te muestra un Dios de amor que es real y ahora está aquí. A diario duermo en el suelo y la calle es mi refugio. Desde la cima del mundo cae al más bajo suburbio. Sí. Mi ropa sucia y rota, mis pies siempre andan descalzos. Pocos me hablan y los que lo hacen me hablan de un Dios falso. Tal vez la vida que has llevado, lo sé, no ha sido muy bella. Has rodado y has caído a causa de tus consecuencias. Pero hay una diferencia de que todavía estás vivo. Es el motivo por el cual de Dios no dudes la existencia. El único Dios que conozco vive en mí, se llama odio. Se apoderó de mí después que caí desde mi podio. ¿Cómo creer en alguien que si caigo me llama demonio? Si supuestamente es real que haga ahora algo notorio. Él no convierte en pan la piedra solamente porque quieras. Si hace algo lo hace por amor para que no te pierdas. Has creído en el odio porque amor no te ha mostrado. Dios no dice te condeno, Dios te dice te levanto. Te maldigo. Yo te amo. Calla. No puedo. ¿Quién eres? Fui enviado ¿Por quién? por el que no ves pero te ve. Su amor nunca dejará de ser y a pesar de que lo niegues siempre permanece fiel. No sabes de dónde vengo ni todo lo que he pasado, que por más de 20 años muchas cargas he llevado y apareces de la nada a hablarme de un Dios de amor. Para mí ese Dios murió cuando a mi madre se llevó. Yo no sé de dónde vienes ni estoy en tu posición, pero en segundos Dios cambia 20 años de maldición. No aparecí de la nada, recuerda que fui enviado. Soy respuesta de tu madre que por ti estuvo orando. ¿Por qué me encuentro así si a nadie le he hecho daño? Traté de buscar un padre en las cajas de cigarros. El dolor me hace más fuerte a medida que pasan los años. Mejor vete de aquí, anda con tu cuento a otro lado. No te das cuenta que dentro de ti hay un gran valor. Buscaste llenarte con más vacío en vez de amor. Me hablas de dolor cuando el mayor dolor Jesús pagó, sanando cicatrices de heridas que hay en tu corazón. Si no cierras tu boca, juro te apuñalaré en esta selva de cemento. Solo me sé defender, ponerme sentimental. El que se dio perdió, a quien matar o morir, aunque mi esperanza ya murió. Apuñálame, hazlo, no me defenderé. Mátame ahora mismo si tú quieres, pero entiende que cada gota de mi sangre y cada trozo de mi ser te dirán Jesús te ama, aunque aún no creas en Él. ¿Por qué demonios no te alejas y acabas con tu discurso? ¿Por qué rayos perder tiempo con un alma sin valor? Háblale a alguien bueno y nos ahorramos los disgustos que te hacen pensar que para mí hay algo de perdón. Tu precio es mucho más alto de lo que piensas de ti. No tengas en poco lo que la sangre pagó en tu vida, pues que ella ya te limpió y Él no te quiere ver sufrir. Siempre hallarás perdón porque esperanza hay todavía. Esperanza, te repito que ya murió. Mientras viva, seguirá más viva en tu corazón. Corazón, en vez de eso tengo una piedra. Estás sintiendo el amor de Dios, no niegues su existencia. Tu palabra me aturde, por favor, déjame en paz. Cada una tú te acordarás y nunca pasarán. Porque me haces esto, yo no quiero saber de Dios. Aunque me calle y me vaya, siempre te hablará su amor. Amor, hablarme de amor cuando todos me desechan. Claro, es fácil hablar de amor cuando se tiene todo en la vida. Yo renuncio a ese amor. Yo decidí enterrarlo, decidí matarlo y no creer en él. Ese amor, aunque tú lo olvidaras, aunque tú lo dejaras y lo metieras en una tumba, ese amor resucitará por ti al tercer día y te dirá, te amo, te amo, te amo.